Saludos queridos hermanos de la iglesia de Mercedes. Queremos decirles a ustedes allá donde están en casita, bienvenidos a nuestra reunión de este sábado en la mañana. Aún así el enemigo está enojado porque a pesar de que no estamos en la iglesia, estamos escuchando el mensaje. Alabado sea el Señor por eso. Probad y ved. Historia de hoy, gesto inesperado. Este es Belisario Quispe, un cerrajero de la ciudad de Sucre, Bolivia. Él tiene muchos clientes y trabaja en el centro de la ciudad junto a su esposa Celia Quispe, quien tiene un comercio muy frecuentado y pasa todo el día vendiendo artículos para el cabello. Ella es adventista e intenta ser fiel a Dios en todo aspecto. Pero yo tengo un gran problema al ir a la iglesia porque mi esposo siempre se opone a que yo vaya a la iglesia. Porque él siempre piensa de que yo al ir a la iglesia pierdo tiempo y ese es el problema que tengo. Estábamos construyendo mi casa y al final no se pudo terminar. Yo quería que termine en un día particular de vaciar la losa y no podían, entonces mi esposo y los albañiles habían quedado de vaciar en un sábado. Y para mí era el problema de que yo no quería asistir en ese vaciado, pero mi esposo me dijo, tú tienes que hacer, porque ¿quién va a cocinar para los albañiles? Entonces yo tenía que acatarle a lo que él estaba diciendo y ya no hemos ido a la iglesia, ni yo ni mis hijos, todos habíamos ido a la construcción para poder apoyar y no tener problemas con mi esposo. El gran problema de nuestra vaciado de losa fue lo siguiente, de que en principio con los trabajadores tuvimos un acuerdo de vaciar toda la losa para que empecemos a vaciar y no tengamos dificultades cuando ya empecemos a vaciar la losa. Pero a pasar de mediodía los trabajadores un poco se embriagaron y finalmente no pudimos concluir a la hora exacta a los acordados con los maestros albañiles. Uno en uno de los trabajadores empecé a hablar, pero no estaban en un estado conveniente para poder continuar el trabajo. Maestro, levanta de una vez, hay que terminar de una vez, maestro. Para agravar este problema, se secó el agua y fue un caso lamentable porque no sabíamos de dónde traer el agua. Estaba preocupado ya porque las horas avanzaban, la tarde llegaba y estábamos muy cerca a anochecer. Hermanos, quisiera un minuto de su atención, por favor. ¿Saben? Seguramente ustedes se preguntarán, la hermana Celia no ha venido hoy a la iglesia. Entonces ha tenido una dificultad, no ha podido venir justamente porque le falta concluir una parte de la construcción de la losa. Entonces nosotros tenemos que dar un testimonio al esposo, necesitamos ayudarla. Entonces hermanos, yo quiero pedir ahora a ustedes, a los jóvenes, a unos 10 o 15, para que podamos ir allá a la casa de la hermana. ¿Cuánto les gustaría apoyar? Allá por lo menos unos días, ¿puedo ver si podemos ir a apoyar a nuestra hermana? Muy bien, entonces vamos para allá. De pronto, unos jóvenes de la iglesia se aparecieron acá en la casa. Les agradecí a todos los jóvenes. Al final, la conclusión de la losa que trabajamos en horas de la noche fue en un momento oportuno el socorro, la ayuda que nos hicieron. Y les dije, gracias jóvenes, que pensé que era solo, pero a partir de hoy, ustedes también son mi familia. Y quiero pedir, implorar, sobre todo pedir a Dios y pedir a todos los que ven este video, puedan orar por mí y por mi familia. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Gracias a Dios por las múltiples bendiciones. Voy a buscar en mi Biblia y quiero que ustedes me acompañen. En el libro de Primera de Reyes capítulo 17. Primera de Reyes 17. Ahí donde está usted, tome su Biblia, lea en la palabra de Dios para que se llene de
su palabra, que el Santo Espíritu de Dios more en usted. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es palabra de Dios. Aparece intempestivamente aquel hombre, Elías. No dice nada atrás acerca de él. Simplemente dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Era de los moradores de Galaad. La palabra Galaad me lleva a la época de Samuel, cuando fueron instituidas las escuelas de los profetas. Samuel estableció primero 2 escuelas, una en su pueblo natal y otra en otro pueblo. Y ya para este momento de Elías Tisbita, yo creo que había como 7 escuelas de los profetas. Y aquí, en esta mañana, me propongo exponerles a ustedes 3 incidentes que tuvo Elías Tisbita, los cuales me dicen que él era parte de la institución de los profetas. Los profetas tenían varias características. Una de ellas era que andaban vestidos de cuero de camello. Es una distinción. Eso lo encontramos en los últimos capítulos de Primera de Reyes, cuando el rey dijo, ¿cómo era? Y entonces la descripción que le daba esa persona era que era vestido de camello y tenía ciertas características que identifican a un profeta, que también identifican a Juan el Bautista. Vamos a ir al primer incidente. El primer incidente lo encontramos ahí mismo. Dice enseguidita: vive Dios, Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es interesante notar que no es el único versículo que habla acerca de eso. Hay más versículos en la Escritura. Pero lo que me impresiona es que una persona de campo, como dice en otro lugar, solamente se alimentará de manteca y miel, así como Juan el Bautista se alimentaba de miel con algarrobo, el cual la palabra de Dios le dice langostas. Es una estructura de los hijos de Dios que tiene que ver con una vida sencilla, una vida de campo, una vida tranquila, pero al mismo tiempo cumple con ciertos lineamientos, ciertas responsabilidades hasta la corte real, como el caso. El profeta llega ante el rey y solamente le dice: vive Jehová, al cual yo sirvo siempre. Es lo que le quiso decir cuando dice delante del cual estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Vamos a ver cuáles son. Yo encontré 2 referencias muy importantes que tienen que ver con la palabra profética. La primera la encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 25. Noten lo que dice Lucas 4:25. Dice: mas en verdad os digo, habla el Señor Jesús,
que muchas viudas había en Israel en días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Y la otra referencia la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Miren lo que dice. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Con permiso, puedo quitarme esto, ¿verdad? Disculpen que se me había olvidado. Entonces la primera referencia viene hablando acerca de la viuda, y la segunda referencia viene hablando acerca de Elías había orado. Yo quiero pensar que Elías estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en Israel. ¿Qué estaba pasando? Si vamos al capítulo anterior, capítulo 16, viene hablando acerca del establecimiento de Samaria, cuando se compró ese lugar de Semer por Omri. Y dice el versículo 25 que Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y también dice que anduvo en todos los caminos de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Y luego dice que Omri, el 28, durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Y reinó en su lugar Acab su hijo. Y luego dice el versículo 30, y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab hijo de Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Dice la Escritura que Acab no hizo lo recto delante de Jehová. Y me imagino que Elías estaba preocupado como profeta en la escuela de los profetas. Y él pidiéndole a Dios que pusiera una prueba a este rey malvado. Porque así dice Santiago, oró para que no lloviese. Oró para que no lloviese. Yo creo que eso lo podemos transportar a nuestra época y entender la situación de Elías. Él le dice acá, vive Jehová Dios de Israel delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora sí sabemos que son 1260 días literales. Pero luego viene la segunda escena. Fue a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherib, que está delante del Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ahí vemos a Elías, que estaba del otro lado del Jordán, en Tisbi. De ahí cruza el Jordán y va a Samaria. Y con pocas palabras se expresa ante el rey. Y me imagino que aquel rey dijo entre sí, ¿quién será este loco que viene? Ah, es un profeta. Viene vestido de camello
Pero no le llamó mucho la atención. ¿Cómo que no va a llover? ¿Quién eres tú para evitar que llueva? Elías se dio la vuelta, se regresó, cruzó el Jordán y se fue de nuevo a Galaad, al arroyo de Cherit, conforme a la palabra de Jehová. Durante un buen rato Elías estuvo ahí en ese arroyo. ¿Algo le dice usted con relación al tiempo del fin? Es bueno que el cristiano conozca acerca de las plantas, acerca del agua, acerca de la naturaleza. ¿Qué plantas hacen bien? ¿Qué plantas no hacen bien? Pero sobre todas las cosas, es bueno pensar que en la naturaleza el Hijo de Dios no solamente sobrevive, sino que vive feliz. El impío siente que le pican los mosquitos, que le pican las serpientes, las arañas. El impío siente que las espinas le pican. Pero el Hijo de Dios siente que el Señor lo sostiene. Y dentro del sistema natural, usted puede encontrar papaches, usted puede encontrar aguamas, tempisques, muchos frutos silvestres, de tal manera que Dios alimenta a sus hijos. En este caso, a través de unos cuervos, que dice la Escritura que le llevaban pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. La experiencia número 3. El Señor le dice en el versículo 9, levántate y vete a Sarepta de Sidón, otra nación, no estaba muy cerca. Vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo he mandado a una mujer viuda que te sustente. Se levantó Elías. Ahora tomó rumbo al norte, rumbo al mar, a Sidón. Y dice la palabra de Dios que cuando Elías iba entrando a Sarepta, vio a una mujer que estaba recogiendo 2 leños y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella, le dijo de nuevo, también te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella le dijo, vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora estaba cogiendo 2 leños para entrar y preparar para mi hijo y para mí, y que lo comamos, y entonces pues ya, ni modo, vamos a morir. No temas, le dijo Elías, haz y así como tú lo has dicho, pero prepárame primero a mí. Tráeme la comida y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces aquella mujer viuda hizo como le dijo Elías. Preparó, le trajo al siervo de Dios, y dice la palabra divina que comió él, comió ella y su casa por muchos días, o sea, 1 año entero. Después enfermó el niño, murió y vino el milagro, como el Señor usa a su siervo para resucitar a este niño.
Y entonces vino esta expresión: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Son tres expresiones, son tres lugares, son tres acciones del profeta. Yo quiero traer a colación esto. Lo que pasó en estas tres incidentes tiene que ver con la vida de un verdadero siervo de Dios. Cuando me tocó colportar, llevaba en mi vida una preocupación al visitar a los presidentes, a los gobernadores, a los empresarios. Sentía yo en mi corazón el deseo de darles a conocer el mensaje del retorno de Cristo. Número 2. La naturaleza es pródiga para los hijos de Dios. La naturaleza es una oportunidad para que uno se relacione y se conecte con Dios. Los evangelios hablan de nuestro Señor Jesucristo, que aún muy oscuro en la mañana, Él iba al desierto y allá oraba. Eso es lo que vamos a hacer nosotros como cristianos. Y en el tiempo del fin, cuando el verdadero Hijo de Dios salga de las grandes ciudades, salga inclusive de los pueblos y vaya al campo, al monte, porque así está escrito, el Señor lo va a sustentar. El Señor lo va a sustentar. Y número 3, Dios nos ha llamado a servir a la viuda, al huérfano, a servir al necesitado. No necesariamente tiene que ser pobre, hablando financieramente. Todos tenemos el privilegio de proclamar el mensaje divino de una forma o de otra. En este caso, Elías fue con una mujer, no solamente mujer, con una extranjera. Y no solamente extranjera, fue con una viuda. ¿Quién sabe qué sería de su hijo? Tengo la impresión de que Elías a lo mejor lo recomendó para que fuera a la escuela de los profetas. Quiero mirar la estructura de estas escenas desde el punto de vista profético. Miren, vamos a ver los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Entre 450 y 500 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Malaquías capítulo 4, Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. El último suspiro de Dios al hombre en el Antiguo Testamento. Dice así: He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, dice el Señor, voy a mandar a Elías. Dice, ¿qué va a hacer Elías? Dice, él convertirá el corazón de los padres a los hijos. Noten, primero dice, de los padres a los hijos. Y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. No sé si ustedes pueden percibir esto. Yo lo percibo claramente cuando va en ese orden. Primero, él convertirá el corazón de los padres a los hijos. Y después, el corazón de los hijos a los padres. Lo que te quiero decir, lo que nos quiere decir la Escritura allí,
es que nosotros como padres vamos a educar a nuestros hijos. Vaya, como dice la expresión, si tú pones a tu hijo en el orfanatorio o a que lo cuiden de chico, tu hijo te va a poner a ti también cuando ya estés viejito. En otras palabras, si tú crías mal a tu hijo se va a rebelar contra ti. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. En esta época, cuando existe una rebeldía abierta de parte del feminismo, de parte de los matrimonios mixtos, podemos percibir este mensaje para este tiempo. Cuando dos hombres o dos mujeres se unen y tratan de crear, de procrear un hijo a través de in vitro, porque hasta eso están capacitados para hacer. Están quitando uno de los monumentos que el Señor dejó, el matrimonio, la santidad del matrimonio, así como también se está quitando la santidad del sábado, también se está quitando la santidad del matrimonio. Por eso dice, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos. Los padres le darán a los hijos la verdadera educación. Los hijos recibirán la verdadera educación y en un futuro no muy lejano van a agradecer a los padres por esa educación, la educación cristiana. Vamos a ver la referencia en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús andaba en esta tierra, cuando empezó su ministerio, alguien venía un poco atrás. ¿Usted recuerda quién es ese alguien? Vamos a ver quién era. Dice aquí, he aquí yo os envío a Elías en Malaquías 4, versículo 5. Y vamos a ir a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, dice así. El versículo que quiero leerles, me fui hasta el 13, dice el 14, y si queréis recibir, él es aquel Elías que habría de venir. ¿Por qué dice eso el Señor Jesús? La respuesta la tenemos en el capítulo 17 del mismo libro de Mateo. Versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos, el versículo 13, entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Noten qué claro. Juan el Bautista. Juan el Bautista. La estructura profética que se vivió en la época de Elías, la misma que se vivió en la época de Juan el Bautista. Creemos en una interpretación no preterista ni futurista, sino historicista, donde la estructura se repite como una enseñanza de parte de Dios para nosotros. Y es esta, la estructura
de un gobierno político y la estructura de un gobierno religioso deben ser separadas. Si se juntan el gobierno religioso al gobierno político, lo obliga a hacer cosas que no debe hacerse. Y eso va a pasar al final, en el tiempo del fin. Satanás se enoja contra el pueblo de Dios y se lanza. Y la estructura de Apocalipsis 13 viene comparada con Herodías y Herodes, como una bifurcación de dos gobiernos que se unen, el gobierno religioso y el gobierno político. Y Salomé, la hijita, representando al sistema protestante, pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Afortunadamente se le dio permiso de vencerlos por un ratito nada más, porque ustedes saben que el que va a vencer es el Cordero, Cristo Jesús. También yéndonos atrás, Jezabel, que también una de las iglesias de Apocalipsis menciona, Tiatira, representa a la gran ramera de la cual habla Apocalipsis. Y acá representa el gobierno político mundial que va a unirse con el papado para perseguir a los hijos de Dios y matarlos. Pero en aquel tiempo se levantará Miguel, dice la Escritura, y Jesús viene a libertar a su pueblo. ¿No dicen amén? Es una linda y preciosa comparación, una comparación historicista, donde la estructura se repite. Saben que Dios es grande y maravilloso con nosotros. Él manda, pregona, le dice a uno y junto con eso también manda las lecciones. Y aquí en este caso fue que no llovió durante 1260 días literales. Que Dios nos bendiga y podamos percibir en este tiempo del fin el mensaje de Elías. Es Elías que habría de venir, que el mundo no le conoció. Jesús viene pronto, prepárate. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre nuestro, queremos suplicar tu bendición para nuestros hermanos de Mercedes. Recordamos que posiblemente en un futuro no muy lejano vamos a enfrentar o a confrontar hasta los líderes de este mundo. Entendemos también que la naturaleza es uno de los grandes libros que tú dejaste y podemos buscar en ella lecciones grandiosas. Y también no olvidamos, Padre Santo, la oportunidad que tenemos de servir a las viudas, a los huérfanos, de hacer milagros, no nosotros, sino tú a través de nosotros. Señor, permite que ese Elías que vino, ese espíritu de Elías que también estuvo en Juan el Bautista, ese espíritu de Elías que va a estar en el tiempo del fin, esté en nuestros corazones y permanezcamos sensibles a tu palabra. Podamos, Señor, aborrecer la maldad, aborrecer el pecado y acercarnos a ti. Lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén.